a todos esos fascistas disfrazados de antifascistas. Mussolini mismo había sido un marxista convencido durante muchos años, que llevaba una medalla de Karl Marx en su bolsillo como amuleto. Sí, lo contaste acá. El verdadero antifascismo es el liberalismo. De hecho, Mussolini en su escrito La doctrina del fascismo dice que el fascismo es una reacción contra el liberalismo clásico que niega al Estado en función del individuo, mientras el fascismo lo reafirma. Estoy citando textual. Y después dice, nada puede ir contra el Estado, todo tiene que estar dentro del Estado, nada fuera del Estado. Marx, Engels y Lenin querían crear un orden a su imagen y semejanza, a la de ellos. Claro. Sí. ¿Ya? Incluso con un hombre nuevo, que es parte del luciferismo que lleva al terrorismo purificador. Además, decir una cosa, Marx escribe una serie de poesía satánica. El Papa que tenemos ahora, hablando de que no, que está exagerado el peligro de los musulmanes, que en realidad podemos convivir perfectamente, está siendo también instrumento para destruir nuestra civilización. Hoy tengo el placer y el agrado de presentarles a nuestro gran invitado de honor, que para mí siempre es un placer hablar con él. Casi te diría que, Gordo, que me formé ideológicamente mucho con él, viendo sus videos, que para mí eran clases gratuitas de YouTube, en la fundación que tenías allá en Chile. Clases magistrales, diría. Magistrales y debates de horas, Sí. 2-3 horas de debates seguidas, donde este señor que está acá a mi lado es verdaderamente imbatible. Es el papeador número uno, pero número uno a nivel mundial de zurdos, comunistas, LGBT, satanistas, todo. También satanista. Che, ¿Cómo estás, Axel Kaiser, querido? ¿Cómo estás? Feliz de estar acá nuevamente con ustedes, después de casi un año, ¿no? Un año más o menos. Sí, un año. Y además aún por el motivo que me trae a Argentina, que es la difusión de este libro, Nazi Comunismo, que está disponible ya acá en todo el país. Viene recomendado por María Corina Machado, que algo sabe de dictaduras comunistas. Sí. Y que me generó también una discusión con Petro en Twitter bastante extensa. Sí, la vimos acá en vivo. Él atacaba el libro, obviamente no lo había leído, pero ya él sabía que era malo. Probablemente no sabe leer. Por la pura portada. No. Le lee a alguien que está abajo, agachadito. Y en realidad, bueno, en Chile fue un éxito de ventas, tuvo mucho impacto, durante muchos meses estuvo entre los 10 o número 1. Sí. Y donde intento demoler una ficción que se ha instalado desde hace un siglo, que es esta idea de que los fascistas o los nazis son todo lo contrario a los comunistas o los marxistas, y que unos son los malos y los otros son los buenos. Y en esencia lo que yo explico acá, recurriendo a mucha fuente original, es que son lo mismo. No hay una diferencia sustancial entre los marxistas, leninistas y los nazifascistas. Y tanto es así que el mismo fascismo, ¿cierto?, deriva del sindicalismo marxista revolucionario de George Sorel, en buena medida, un teórico francés, y Mussolini mismo había sido un marxista convencido durante muchos años, que yo esto lo he dicho en otros lados, pero hay que repetirlo, que llevaba una medalla de Karl Marx en su bolsillo como amuleto. Sí, lo contaste acá. Como amuleto. Lo conté acá la última vez, claro. porque eso estaba haciendo la investigación para el libro, me acuerdo. Pero además él era un alto funcionario del Partido Socialista Italiano, o dirigente, y totalmente convencido de la filosofía marxista. O sea, Marx es el pensador más citado por Mussolini en su vida. Y ya cuando es dictador de Italia y abandona la cosa internacionalista para abrazar el nacionalismo y todo eso, le hace una entrevista a Emil Ludwig y él dice que efectivamente él había sido marxista y que en realidad Marx era un genio y que había mucho que aprender de Marx. Esto incluso cuando él ya está de dictador de Italia. Entonces, la verdad es que esta idea de que los fascistas son todo lo contrario a los comunistas, marxistas, no, son exactamente lo mismo. Y lo que en el corazón tienen es violencia. Sí. O sea, lo que está en el ADN ideológico tanto de los nazis como de los comunistas, y que tú lo puedes ver en los cucas y todo lo más, es violencia. O sea, el que no piensa distinto lo calla, lo censura, o lo ataca físicamente, lo agrede, o lo matas, como trataron de hacer con Donald Trump ahora, recién de nuevo, un nuevo atentado, ¿cierto? Tercero. De esta gente, claro que... o creas un campo de concentración. O creas un campo de concentración para exterminar todo un grupo de la sociedad. O sea, podemos entrar en todos esos detalles de la historia y de la ideología. Pero esto es mucho más vigente de lo que la gente cree, porque a nosotros nos dicen fascistas los que defendemos el libre mercado. O sea, no hay nada más. El verdadero antifascismo es el liberalismo. De hecho, Mussolini en su escrito La doctrina del fascismo, Mussolini escribiendo un artículo, La doctrina del fascismo, dice que
el fascismo es una reacción contra el liberalismo clásico que niega al Estado en función del individuo, mientras el fascismo lo reafirma. Estoy citando esto textual. Y después dice, nada puede ir contra el Estado, todo tiene que estar dentro del Estado, nada fuera del Estado. Entonces, ¿esto quién piensa hoy en día? Bueno, esto claramente lo piensan las izquierdas latinoamericanas, lo piensan los kirchneristas en Argentina, lo piensan los chavistas en Venezuela, lo piensan los frente amplistas en Chile, etc. Y también en Estados Unidos, la izquierda norteamericana, que quiere hacer crecer el Estado de manera radical, aplicando el impuesto a los billionaires y gente como Mandamni, que en realidad se han comprado toda la lucha de clase, el alcalde de Nueva York. Sí. Entonces, ese es un fenómeno bien interesante, los que se llaman los democratic socialists, socialismo democrático, que en realidad sabemos que democrático tienen poco, porque si ellos pudieran tener poder total lo tendrían, son los herederos de esta doctrina que efectivamente parte con un socialismo marxista, pero después engendra criaturas que están emparentadas, que son el fascismo, el nacionalsocialismo y obviamente el marxismo-leninismo. Pretender que eso es lo contrario, siendo una persona de izquierda, dura, no me refiero a un socialdemócrata, Claro. es una mentira. Y por eso la dedicatoria del libro es a todos esos fascistas disfrazados de antifascistas. ¿Ya? Es espectacular. Esa es la dedicatoria. Y parte con una frase de un famoso intelectual del siglo XX, que era Friedrich August Voigt, donde él dice: el marxismo ha llevado al fascismo y al nacionalsocialismo porque en todo lo esencial es fascismo y nacionalsocialismo. Un observador de la época. Y acá están todos los argumentos. Acá tengo, yo le digo realmente a todos los que vean este programa, y no lo digo porque quiero vender el libro, que sí, lo quiero vender. Compren el libro. Cómprenlo ya. Créanme que no vivo de los derechos de autor de los libros, pero sí acá hay una artillería de argumentos. Eso es fundamental. Para debatir con la izquierda supuestamente antifascista, que en realidad es la verdadera fascista. O sea, con esto la persona de a pie, por ejemplo, te doy un ejemplo, llega Año Nuevo y te fumas a tu tío comunista. Lo haces, lo liquida. Te lees este Lo libro liquida. y le arruinas la noche. Lo liquidas por la cantidad de citas originales. Y una de las cuestiones que más me celebraron muchos intelectuales, muchas personas, es: yo hice una investigación bastante tediosa para llegar a fuentes originales. Entonces tú aquí puedes ver las citas originales de Goebbels diciendo que Hitler es muy parecido a Lenin, pero que en realidad el verdadero socialista es Hitler y no Lenin, y entonces da sus explicaciones, pero que los dos están tratando de buscar lo mismo. En fin, las citas de Hitler hablando de la admiración que siente por Stalin y el sistema económico soviético. De hecho, eran aliados. Sí. Bueno, fueron aliados, efectivamente, hasta que después se rompe el pacto, Ribbentrop-Molotov, pero ideológicamente eran mucho más afines de lo que la gente cree. Es verdad que los nazis también hablaban en contra del marxismo. El Mein Kampf de Hitler tiene muchas frases en contra del comunismo porque lo consideraban, uno, judío, ¿no? Marx, Engels, toda esta gente. Claro. Y dos, lo consideraban una traidora al nacionalismo, porque el marxismo efectivamente es internacionalista, ¿no? Eso te iba a decir, la diferencia viene de ahí. Yo te diría que esa es la gran diferencia. Pero justo más el doctrinaria. stalinismo después dice, no, socialismo en un solo país, entonces te queda prácticamente igual. Exactamente, al final el estalinismo termina siendo súper nacionalista. En principio hay fisuras dentro del mismo movimiento comunista en Rusia, en la Unión Soviética, por ese tipo de aproximación. Trotsky era uno de los que insistía que la cosa tenía que ser internacionalista, ¿no? Y al final, cuando uno lo lee bien, muy buen punto el que tú haces, claro, tampoco había tanta diferencia, porque el comunismo terminó siendo supernacionalista en la Unión Soviética. Tengo una pregunta sobre esto que decís. El libro lo que hace es un debate ideológico sobre el modelo político, sobre el modelo social, sobre el modelo económico o sobre la filosofía de fondo, agarrando casos de cada cosa. ¿Dónde encontrás vos que se tocan el fascismo y el marxismo? ¿Se tocan en el modelo político que quieren instalar o se tocan desde la concepción filosófica misma de cómo...? Sí, ese es el tema de este libro. Es una genealogía ideológica. O sea, la pregunta de por qué el comunismo, las dictaduras comunistas son casi idénticas a la nazi, la Unión Soviética, por poner el ejemplo más paralelo a ese, claro, gracias, y la Alemania de Hitler, es porque la ideología fundante sobre la cual se estructura la realidad política es en todo lo esencial idéntica. Yo tengo 5 capítulos en el libro, ¿ya? Y los 5 son
pilares, cada uno, intelectuales de las doctrinas. El primero es el antirracionalismo, que comparten los dos, o el relativismo epistemológico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? El antirracionalismo significa que tanto para los marxistas como para los nazis no existe una verdad objetiva, es decir, una verdad que está fuera, en el caso de los marxistas, de la clase social, en el caso de los nazis, de la raza. Eso significa que la unidad de la razón humana se pierde, se desintegra, hay una lógica que es válida para los burgueses, una lógica que es válida para los proletarios, supuestamente la verdadera es la lógica de los proletarios, que la pueden ver los teóricos marxistas como Marx y Engels, la falsa es la de los capitalistas que están engañados en una matrix que es la superestructura ideológica, que es producida al mismo tiempo por la estructura económica capitalista, ¿no? Para convencerlos a ellos de que tienen que defender sus intereses de clase y, en consecuencia, estos dos grupos no pueden conversar. Tú tienes que someterte a lo que dice Marx y los marxistas porque son los únicos capaces de ver la verdad. Ellos literalmente se tomaron la pastilla roja, Sí. de la película. Ellos pueden ver la verdad, pero todos los demás no, porque tu clase condiciona tu forma de pensar. Y esto lo inventa Marx, ¿no? En su ensayo sobre la ideología alemana, esta idea, ¿no? De que nuestro pensamiento está condicionado por la clase a la que pertenecemos, y los nazis lo aplican a la raza. Lo toman de más los marxistas y lo aplican a la raza. Y dicen, tu pensamiento está condicionado por tu raza. Si tú eres ario, eres capaz de pensar bien y ver la verdad, pero si tú eres cualquier otra raza, especialmente judío, Sí. tú vas a tener una forma de pensamiento propiamente judía. Y por eso no llegaron a la bomba atómica, entre Llegaron otras a cosas. ¿O no? rechazar Y- ciencia por ser... Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Tengo todo Sí. un capítulo en la misma primera parte, un subcapítulo, Sí. en que explico esto. O sea, en la Alemania nazi se produce la purga de todos los intelectuales académicos alemanes de origen judío, ¿no? Entre los cuales se terminan yendo más de 20 premios Nobel de ciencia, entre los que ya lo habían ganado y los que terminan ganándolo después. Alemania era el país con más premios Nobel de ciencia en el mundo, el año 33, ¿ya? Y tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos. Bueno, un 25% de todos los premios Nobel que había ganado Alemania hasta entonces, que había ganado un tercio de todos los premios Nobel que se habían dado en ciencia. De la historia. De la historia hasta ese minuto que se habían Sí. dado en ciencia, eran alemanes, judíos alemanes, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Como desde esta lógica existe una ciencia verdadera que es la ciencia aria y existe una ciencia falsa que es la ciencia judía, digámoslo así, y el que encarnaba esto de la mejor forma era Einstein, que fue el científico más famoso de la época y de todos los tiempos. Sí. Pero Einstein era atacado y todas sus teorías y por ser judío, ¿ya? Entonces, bueno, él termina emigrando después a Estados Unidos, pero muchos de estos intelectuales y genios de la física se terminan yendo a Inglaterra, a Estados Unidos, a distintas partes, ¿no? De los cuales había varios que habrían sido fundamentales en el esfuerzo por ganar la guerra, bélico. Entre otras cosas, desarrollar la bomba atómica. O sea, Heisenberg es uno de los que queda, que es de los más genios científicos del siglo XX, pero parece que Heisenberg sabotea a propósito el programa nuclear alemán para que los nazis no hubieran tenido la bomba atómica. Los encierran, ¿no? En Inglaterra y los... Sí, a gran parte de científicos y los microfonean para ver qué... cuál Bueno, es el- a los que se jugaron en Inglaterra, que fueron muchos, y hay un extraordinario libro que se llama El regalo de Hitler, ¿no? De cómo Hitler le regaló básicamente los nazis a Inglaterra, a Estados Unidos, las mentes más brillantes del siglo XX. Un buen porcentaje de las mentes más brillantes. Se terminaron yendo a Alemania porque los perseguían. Pero no fueron solo estos ultracientíficos, sino que muchos académicos, artistas, que no eran tan famosos pero eran muy buenos, se terminan escapando o terminan siendo expulsados porque las leyes que sacan a la Alemania nazi hacían imposible que ellos pudieran tener puestos en universidades o pudieran trabajar en institutos estatales o incluso en lugares privados, los empiezan a perseguir. Entonces se termina generando esta purga de miles de personas, terminan siendo miles de matemáticos, de físicos, de científicos y de otros intelectuales que se escapan, ¿no? Ahora, la Unión Soviética interesantemente también desarrolla una cacería, pero esta vez contra los científicos burgueses, ¿ya? Y también atacan a Einstein, pero en este caso no por ser judío, sino por ser burgués. Entonces hay todo un movimiento en la Unión Soviética que argumenta entre científicos soviéticos, algunos lo resisten y los matan, de que esta teoría tan abstracta de Einstein, tan matemática, es una teoría burguesa que va en contra del materialismo dialéctico, de lo que la ciencia debiera ser según el materialismo dialéctico. Mientras en Alemania se decía exactamente lo mismo, que era demasiado judía, ¿no? Y hay dos premios Nobel de física que encabezan un movimiento que se llama física aria,
donde lo que buscan es precisamente limpiar y purgar de contenidos de intelectuales judíos o de científicos judíos todo lo que es la ciencia. Entonces, ¿por qué? Porque de nuevo tienen esto que von Mises llama el polilogismo, la idea de que existe una lógica para un grupo y otra lógica para otro, que no hay una unidad de la razón humana, ¿no? Claro. La lógica del judío es una. Entonces, claro, un judío no te puede hacer ciencia válida para un nazi, porque el judío su lógica y su forma de hacer ciencia está predeterminada por su raza. Y su raza es por definición existencialmente opuesta y está en conflicto con la raza aria germánica, ¿no? Y esto es lo que creía Johann Stark, fue premio Nobel de Física, ¿no? Y otros más. Y lo mismo pasa por el lado comunista. Tu clase social condiciona tu forma de hacer ciencia. Entonces, si tú eres un científico burgués, tú necesariamente vas a hacer ciencia que no es compatible con la ciencia que debiera ser más de origen proletario, ¿no? Claro. O estar alineada con los valores que supuestamente están encarnados en la ideología marxista, que son los valores proletarios. Y es impresionante, tengo todos los datos ahí, cómo asesinaron científicos, cómo los purgaron, cómo los persiguieron, en un caso por raza, en otro caso por clase. Es exactamente lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. O sea, ese es el primer capítulo, ¿no? ¿Y cómo harán ahora la izquierda, digamos, y el comunismo actual, que el comunismo está conformado esencialmente en Occidente por pequeños burgueses? Sí. Y sí. ¿Cómo hacen para, digamos, hacer, digamos, bueno, claro, la mutación mental para, digamos, que esto que vos estás contando, que está escrito, digamos, en los textos originales, que no se aplica en sus casos claramente? Exacto, ese es un buen punto. Fíjate que lo menciona von Mises. Dice, porque Marx, Engels y todos ellos y todos los intelectuales marxistas eran burgueses. Entonces, bajo su visión. Entonces Mises dice, ¿por qué ellos sí escapan de la ley de la ideología, que es que les va a crear una falsa conciencia para defender el sistema capitalista? Y la única respuesta que tienen ellos es que Karl Mannheim, que es otro teórico socialista alemán, es que ellos simplemente tienen un intelecto superior a todo el resto. Pero empiezan ya de igual estuvieron a esto de decir, no, claro, es la verdad revelada y a punto de hacer su religión. Estuvieron a esto de hacer una religión. Y de hecho, yo lo que sostengo en el libro, inspirado en escritos como por ejemplo de Erich Voegelin, que fue un gran filósofo alemán también de esa época, hay Emilio Gentile, que es un teórico político italiano, es precisamente que esto es una religión política. Claro. Es una religión secular, tanto el nazismo como el marxismo son religiones políticas, seculares. Y podemos entrar en eso, pero... Con tendencia al mal. Sí, o sea, es que en los últimos 2 capítulos, donde hablo del... luciferismo, ¿no? El luciferismo, exactamente. De eso te quería el luciferismo está en el último capítulo, que es antihumanismo o luciferismo, que es el quinto elemento, ¿no? Saltamos de aquí del primero al quinto, pero el marxismo-leninismo y el nacionalsocialismo son, y lo descubrí yo haciendo la investigación, no lo tenía tan claro, fundamentalmente reacciones en contra de la tradición judeocristiana occidental. Eso es lo que son, y especialmente el cristianismo. Y eso se refleja en que, por ejemplo, Marx, cuando dice que la religión es el opio del pueblo, se está refiriendo especialmente a la religión cristiana, porque ¿qué es lo que ocurre? Hay 2 problemas que enfrentan los marxistas. Uno, la religión cristiana con su ética del amor hace muy difícil una revolución en que tú extermines a un segmento completo de la población. Y Marx y Engels plantean, Lenin también por supuesto después, que hay que aniquilar a la burguesía como clase. Como piedra basal, digamos, un genocidio. ¿Te da escrúpulos, ¿no? El creer en algo, tipo te dice, hasta acá puedo llegar porque esto es una barbarie después? No, claro, porque tiene esa ética del amor además al prójimo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene del judaísmo, la toma el cristianismo y la universaliza, ¿ya? Pero ¿y qué hace Marx, digamos? Dice, bueno, lo que pasa es que la religión cristiana, que Voegelin explica muy bien, dice, bueno, la religión cristiana tiene un buen diagnóstico de la naturaleza humana, una naturaleza imperfecta, falible, nunca vamos a poder hacer el paraíso porque somos pecadores, nos expulsaron del paraíso, entonces la recompensa está en el más allá. Y Marx dice, no, si la recompensa está más en el más allá, entonces vamos a adormecer todas las pulsiones revolucionarias de los que están acá, porque en el fondo el cristianismo te está enseñando a aceptar que la vida es dura, que es trágica, que es cruel, que hay desigualdades, que hay esto, que hay lo otro, y tú, bueno, transitas este valle de lágrimas. Pero lo que nosotros queremos hacer, Engels dice en un escrito, es construir el paraíso sobre la tierra. Nosotros, lo dice literal Engels, nosotros creemos que el paraíso es acá, no es en el más allá. Entonces, claro, tú cuando inviertes esa lógica,
a lo que llegas es a gente que se autopercibe divina, Claro. se percibe como Dios. Claro. Yo puedo crear paraíso, denme el poder. Y a distopías. Bueno, y claro, y ahí es por eso el que tenemos tan sabio, porque te dice, no, el paraíso no, ya nos echaron, está al otro lado, y si tú intentas crearlo Y acá... hay un solo ser divino que está allá. Ajá. Y si, Claro. y si tú intentas crearlo acá, en el fondo, lo que estás haciendo es caer en ese pecado original de la soberbia, pero lleva... que lo bajó a Lucifer. Ya, exactamente, por eso estás entrando ahora al luciferismo, que es la rebelión ante Dios, es el intento de destruir la creación divina para tú crear un orden a tu imagen y semejanza. Marx, Engels y Lenin querían crear un orden a su imagen y semejanza, a la de ellos. Claro. Sí. ¿Ya? Incluso con un hombre nuevo, que es parte del luciferismo que lleva al terrorismo purificador, que es esta idea de que la violencia masiva, sistemática, a escala industrial, puede purgar al orden social de los elementos que lo corrompen. Vale decir, los burgueses y sus estructuras de clase, como los judíos, ¿no es cierto?, en tanto grupo, y las razas inferiores. Ahora, es importante, además, decir una cosa: Marx escribe una serie de poesía satánica. Eso es algo que... No la tenía esa. Yo no sé. ¿Cómo Sí, poesía sí, sí. satánica? Marx escribe poesía satánica, elogiando a Satanás y No. celebrando pactos. Está toda la poesía acá adentro, citada con fuente. Ustedes pueden ir a jugar, búsquenlo en Google. Vago, sucio y pero satanista encima. búsquenlo en inglés. No puedo creerlo. O sea, en su época temprana, Marx habla de pactos con el demonio, el príncipe de las tinieblas, Ese- celebra ese Estaba tipo de cantado, cosas. gordo, ¿no? Era cantado. No, ¿qué te parece? Y entonces eso es lo que a mí me impactó más, porque también Bakunin llega a decir, que era uno de los compañeros de ruta de Marx, un anarquista, después se pelean, Sí. pero Bakunin llega a decir que el demonio, que Lucifer, es de alguna manera el referente que todos debemos seguir, porque él es el que se rebela contra Dios y el que quiere conocer la verdad. El que no busca, ¿no es cierto?, vivir engañado Sí. en el paraíso, pensando que el bien y el mal no existen. No, el demonio, Lucifer, ¿cierto?, es el primer hombre libre, dice Bakunin. Y eso es lo que hay que seguir. Ahora, esto es tan espeluznante, cuando uno lo lee, uno cree que está leyendo, no sé, a veces cosas como de personas esotéricas que están hablando de estos temas. No. Esos están escritos ahí. Y increíblemente se decían ateos, pero hablaban de Dios como si Dios existiera realmente y como si el trabajo que ellos estuvieran Combatir. era combatirlo, Claro. y combatir toda la creación de la divinidad. Y a mí me quedó clarísimo cuando leí todo esto, y tengo muchos más argumentos y evidencia en el libro, de que aquí hay un conflicto entre el bien y el mal. Sí. O sea, eso es una cuestión que es evidente. Y Por si quedaban dudas, ¿no? Fíjate la coincidencia con el nazismo, porque uno puede decir, bueno, pero los nazis no. No. Alfred Rosenberg, que es el principal teórico del nazismo, usa el concepto de luciferino para referirse al nacionalsocialismo en su libro sobre el mito en el siglo XX. Alfred Rosenberg fue ejecutado después de los juicios de Nuremberg, ¿no es cierto?, por haber sido uno de los arquitectos instigadores del Holocausto, y es el principal teórico del nacionalsocialismo, junto con Hitler, que es Mein Kampf, pero como filósofo era él. Y él define como luciferino el nacionalsocialismo. También con esta dándole idea, connotación positiva. dándole una connotación positiva, que era la básicamente idea, ¿no es cierto?, de que el pueblo ario tenía ese espíritu de rebelión también. Perdón, pero ahora Y me cierra casi- todo con esto. Sí. Porque vos te fijás, viste que siempre a lo largo de los programas, de distintas fechas, lo que pase, siempre hay noticias a nivel mundial de Juegos Olímpicos con alusión a satanismo. En Estados Unidos cosas con satanismo. Y claro, al Balenciaga, final ¿te acordás? Balenciaga son Balenciaga. todos fruto de la misma semilla del viejo degenerado que era un satanista. Sí, Y yo creo que al menos la fuerza psíquica que está detrás es la misma, ¿no? exactamente. es eso. Por ese lado Sí. quería llevar. Creo que es casi como una rebelión, digamos, contra el orden natural. Sí. Que es en sí, Eso es. digamos, el comunismo también. Eso es la idea. Contra el libre mercado, contra la libertad individual justamente de los humanos. O sea, de los seres humanos. contra, sí. contra el ser humano, como lo entiende la filosofía cristiana fundamentalmente, que es hecho a imagen y semejanza de Dios, y con libre albedrío, ¿no?
y capaz de elegir entre el bien y el mal, entendiendo que el camino que tú eliges finalmente conduce a tu resultado Tiene una después de que tú consecuencia. mueras. Tiene una consecuencia y, bueno, la salvación por gracia, pero también tus obras ayudan, entonces, eso en la tradición católica al menos, pero finalmente tú eliges el camino de Dios o no. Esa es tu alternativa. Acá el paraíso no es posible. Eso es lo que plantea el cristianismo. No es posible el paraíso en la tierra, y el que lo trata de construir en la tierra suplanta a Dios, básicamente, se autodefine Dios. Idólatra. Y en Necesita la definitiva, violencia. claro, exactamente, y por eso tú tienes necesariamente que llevar a un genocidio y una violencia desatada, porque tú, para construir un orden nuevo, teóricamente perfecto, tienes que destruir hasta la última piedra del orden antiguo. Claro. ¿Ya? Y ahí hay, interesante, 2 encíclicas que escribe el Papa Pío XI, el año 37, donde él, una contra el nazismo y otra contra el comunismo. Y cuando tú las lees, los términos en los cuales se pronuncia, y hace alusión a Lucifer también, el Papa, los términos en los que se pronuncian contra uno y otro son casi idénticos. O sea, habla del comunismo y habla del nacionalsocialismo, y en realidad los dos grandes males que se están combatiendo en la época, espiritualmente, ¿no? Y hay un conflicto desatado de la Iglesia Católica con Alemania, con el régimen del Reich, pero también lo que se sabe poco es que el Tercer Reich persiguió sistemáticamente a sacerdotes y a católicos y protestantes, ejecutó, prohibió toda la educación católica, porque lo que ellos querían era reemplazar la religión cristiana por la religión nazi, ¿no? Hitler no creía en Dios. Steven Pinker anda diciendo que Hitler creía en Dios y citaba a Dios, mentira. Hitler no creía en Dios. Para él, lo que había era una especie de encarnación de la divinidad en la biología. Entonces era un panteísta, ¿ya? Que es una de las herejías cristianas, digámoslo así. Y eso lo dice también el Papa en su encíclica. Entonces cree que la raza es lo divino, que la raza aria es la encargada de traer el paraíso a la tierra. Y lo explican. El paraíso a la tierra es el lugar donde cada raza ocupa el lugar que les corresponde. Y los arios van a ser los encargados de llevar ese paraíso. Así como en el caso de los comunistas, el grupo, ¿no?, encargado de llevar al fin de la historia y esta utopía era el proletariado, ¿no?, liderado por gente como Marx. Ellos iban a producir la utopía en la cual no había clase y había igualdad y abundancia para todos. Entonces, estas son doctrinas escatológicas del fin de los tiempos. Están inspiradas en parte en Hegel, que es un filósofo alemán anterior, que básicamente casi contemporáneo, pero poco anterior a Marx, del cual él toma muchas cosas. Todo este historicismo, esta idea de la lucha de clases como motor de la historia viene de Hegel, o sea, es una interpretación, una aplicación de Hegel. Lo mismo que Hitler. Hitler dice la historia de la humanidad es la lucha de raza. Si Marx dice la historia de la humanidad es la lucha de clases, Hitler dice la historia de la humanidad es la lucha de raza. Entonces vienen los zurdos y dicen, pero viste que es diferente. Es exactamente lo mismo. Es la misma estructura, cambiándole cositas. Es la misma estructura. Sí. Es digamos... una estructura de pensamiento que se adapta a cualquier cosa. Exactamente, es lo mismo. Es como cambiarle al payaso la peluca, digamos. O sea, es un espectáculo el libro, ya me lo vendiste, ¿eh? Ya me lo vendí. Es impresionante. no, yo les digo, no es porque yo lo compro escribí, ese. pero este libro efectivamente tiene muchos datos importantes. Y una última cosa a propósito de todo esto del luciferismo. Fíjense ustedes que Alexander Solzhenitsyn, que fue premio Nobel de literatura ruso, que estuvo en los campos de concentración, en los gulags, escribe el famoso libro Archipiélago Gulag. Exactamente. Alexander Solzhenitsyn dice que ¿por qué ocurrió todo lo que ocurrió en la Unión Soviética? Uno de los intelectuales más lúcidos del siglo XX. Y él afirma que la razón por la cual esto ocurrió es porque los hombres olvidaron a Dios. Él dice, y tienes unos pasajes y unas expresiones también de Lenin en ese sentido, donde Lenin dice que es imprescindible destruir la creencia en Dios para que la revolución pueda avanzar y se pueda establecer la dictadura del proletariado y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que Solzhenitsyn dice esto, dice toda revolución comienza por el ateísmo, basándose en Dostoyevsky, que dijo que si Dios no existe todo está permitido, y Hans Frank, no sé si les suena el nombre, es uno de los es el encargado del holocausto en Polonia por los alemanes. También lo ejecutan después del juicio de Nuremberg. Hans Frank tiene una declaración en el juicio de Nuremberg donde él dice que lo que le pasó a Alemania, un líder nazi de los top, de los más arriba, lo que pasó en Alemania fue porque ellos abandonaron el camino de Dios y el camino de Jesús. Y que el camino de Hitler era el camino sin Dios.
y que le implora al pueblo alemán nunca más seguir ese camino porque lo iba a llevar a la autodestrucción tanto a los alemanes o a cualquier otro pueblo en el mundo que siguiera ese camino. Y para mí estas cosas son muy reveladoras de lo que hay en esencia en conflicto acá. Es impresionante escucharte y creo que es más valioso aún, conociéndote un poco, no sé si habrás cambiado de opinión con el tiempo, pero vos te definías en algún momento como agnóstico, ¿no? Creo que eso lo hace más valioso. Sí, yo era agnóstico y casi ateo, te diría. Sí. Pero en los últimos años han pasado varias cosas y simplemente para contarte, yo ahora sí soy creyente. Ah, bueno, qué bien. Y sí, soy creyente y me lo reafirmó esa tendencia que ya se venía desarrollando y que yo iba investigando y bueno, fenómenos internos también que van ocurriendo. Sí. Leerlos a los nazis y a los marxistas me reafirmó absolutamente. Casi por contraposición, sí, ¿no? pero me reafirmó absolutamente la intuición. Sí. Yo tenía, aquí estamos combatiendo contra el mal. Esta gente efectivamente es luciferina. Ellos mismos hablaban en esos términos, no es que uno lo diga para descalificarlo. Claro. Y lo que hicieron es la prueba. O sea, sí, también habló en el último capítulo de lo que fueron las masacres en Rusia. Tú sabes que los campos de concentración alemanes se inspiraron en los campos de concentración que inventó Lenin y que después se aplicaron en la Unión Soviética, en todas partes. En Cuba también. Eso es algo que poca gente dice. ¿Ah? Y entonces, la verdad es que el nivel de maldad, es que no es superable lo que ocurrió ahí. No, claro. Es imposible imaginar algo más cruel, más espantoso que lo que ocurrió en la Alemania nazi y la Unión Soviética, con estos dos primos hermanos ideológicos que terminaron por supuestamente tratar de construir un paraíso sobre la tierra, ¿no? Y obviamente llegamos al infierno que tuvimos. Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos con permitir que el mensaje, la filosofía, el espíritu cristiano desaparezca. Ahora, Axel, ¿por qué pensás? Porque hubo una ideología que combatió a esos dos monstruos. Que fue la ideología de Occidente y que yo creo que a veces se olvida mucho, digamos, en los discursos actuales. Ya más en los últimos años han sido recordadas, bueno, por personas como vos, como acá en Argentina, como el presidente Milei mismo, porque hubo unos muchachos, Dwight Eisenhower, hubo toda una ideología que le plantó cara, digamos, primero a los nazis, está bien, uniéndose en última instancia, digamos, en la fase más final, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, con los comunistas para ganar a los nazis, pero que después combatieron contra los comunistas. Sí, sí. En la guerra de Corea, en Vietnam, y después ya en la Guerra Fría, digamos, no siempre en el campo de batalla, pero sí con soft power y todo a lo largo, digamos, del siglo XX. ¿Por qué pensás que esa ideología quedó tan olvidada de pronto a finales de los 90, a principios de los 2000, que de pronto parecía que esa ideología, que a mí me gusta llamarle, viste, derecha liberal, algunos le llaman derecha, otros le llaman liberalismo, viste, depende los condimentos o los matices que le apliques. Pero, ¿qué pensás que pasó ahí, digamos? ¿Por qué no se recuerda, digamos, a estos tipos que fueron verdaderos héroes de Occidente y héroes del mundo? Te contaba antes del programa que estamos haciendo justo una tier list acá los jueves con los seres humanos, las personas más importantes de la historia de la grandeza de Occidente. Ya después me vas a dar tu top 3. Pero, ¿qué pensás que pasó con eso? Mira, cuando ocurre todo este proceso de destrucción civilizatoria en el corazón de Europa, especialmente de mano de los nazis, los fascistas y los comunistas, están vivos Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Y ellos tienen un análisis que me parece que es fundamental y es clave para entender lo que está pasando hoy día. Ellos dicen, los nazis llegan al poder porque los pensadores colectivistas de extracción marxista y cuestiones por el estilo se tomaron todas las universidades del mundo germano. Y con eso crearon en parte las bases teóricas intelectuales y fueron influyendo en el sentimiento público de manera tal que en algún minuto las ideas nacionalsocialistas que habrían sido completamente inconcebibles un siglo y medio antes tuvieron el arrastre que tuvieron. ¿Qué está pasando hoy? Que si tú, y lo acabo de ver en datos que se publicaron recientemente, si tú vas a ver las universidades más importantes del mundo, especialmente en Estados Unidos, la diversidad intelectual no existe. Está toda dominada por pensadores neomarxistas.
todas, completamente. Harvard, Yale, Stanford, todo. Hasta Yale acaba de publicar un informe para entender por qué están colapsando los niveles de credibilidad de las universidades en la población, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vos vas y hablas con alguna estudiante promedio de Oxford o de Cambridge o de la London School of Economics en Inglaterra, le hablas de Winston Churchill es el demonio. Fascista, sí. Winston Churchill fue un fascista, un racista, lo que sea, un xenófobo. Lo mismo si tú preguntas por Thomas Jefferson en Estados Unidos o George Washington o cualquiera de todos estos grandes personajes que existieron. ¿Y por qué? Porque la ideología marxista, en cualquier versión que sea, esta es la versión postmoderna, lo que busca es la destrucción de la civilización occidental. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que hoy día en cierto sentido estamos peor que cuando surgen los nazis y surgen los comunistas. ¿Por qué? Porque hoy día tú tienes el enemigo metido adentro en todos lados y tomando las decisiones en nuestro país. O sea, puede ser que Trump esté gobernando, pero el Partido Demócrata está completamente infiltrado por estos progres, pero además todas las instituciones de élite académicas y los medios de prensa, la mayoría, están alineados con una ideología de destrucción completa de Occidente y de Estados Unidos. Acá hablamos varias veces, en ese punto que vos decís, hemos hablado varias veces que el lugar donde se tocan la izquierda, el wokismo y todas estas ideas antioccidentales que nacen y que están dentro de Occidente y el Islam es justamente el punto de choque, digamos, y el punto donde tienen contacto es en ir en contra de Occidente. Exactamente, ese es el enemigo común que los une. Fíjate tú que la O sea, ¿por qué Greta Thunberg va en una flotilla a Gaza? ¿Qué tiene, Claro, que, tiene sí, que sí, ver su idea socialista europea con el Islam? Sí, bueno, sí. el punto de choque es ir en contra de Occidente. Bueno, hay una agenda de las élites, yo te diría políticas globales, no todas, bueno, no Melón y no gente así, pero de una buena parte, sobre todo de la burocracia, gente de los estados, de la Unión Europea, la ONU, y de las élites intelectuales de Harvard, de Stanford, toda esta gente, de destruir completamente nuestra civilización y de hacer una limpieza étnica de los blancos que están viviendo en Europa y en Estados Unidos. Es decir, hay una agenda expresa que no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de que este antioccidentalismo no puedes separarlo, menos si tú entiendes la ideología de ellos, de la idea de que Occidente fue creado por el hombre blanco. Entonces, toda la propaganda que se hace a nivel de Netflix, a nivel de Hollywood, a nivel de, en fin, revistas y todo lo demás, y lo que se dice en los foros mundiales de burócratas, es esta defensa de la diversidad. ¿Qué significa la diversidad? La diversidad significa menos gente blanca. Todo es bueno mientras que no sea blanco. Exacto. La diversidad significa menos gente blanca. Eso significa. 100%. Más gente de África, más gente de Medio Oriente, más gente de todo eso. Y si tú te resistes, como pasaba con Orbán en Hungría, te crucifican, ¿no? O como le pasaba a Polonia, que los crucifican porque son demasiado blancos, por esto, por lo otro. Y tú lo ves en la discusión en Estados Unidos, o cuando se jugó el Mundial y Argentina lo ganó y decían ¿por qué no hay negro en la selección argentina? Como si eso fuera un problema. ¿Por qué tiene que ser un problema que no haya negro en una selección de Hay fútbol? selecciones negras que no tienen blanco. Claro, uno podría decir, bueno, la discusión se plantea en Francia por el hecho de que la selección francesa en realidad es étnicamente africana, digamos, Claro. predominantemente. Pero el tema es que hay una agenda, ¿ya? Angela Merkel fue parte de esa agenda cuando deja entrar 1,5 millones de inmigrantes hombres musulmanes de los países más criminales del mundo. Hace poco la AOK, hace 3 días atrás, que es un seguro de salud alemán estatal, Sí. muestra, yo lo subí a Twitter, no sé si lo vieron, a una pareja de alemanes que tiene un tío con un árabe, ¿no? Y están todos en la cama y entonces ya hay una relación media homosexual entre el alemán, que es totalmente rubio, de ojos azul y todo, porque es el arquetipo del alemán rubio. Claro. O sea, Hitler lo habría puesto en el póster y lo usa la AOK del Estado alemán ahora como ejemplo, pero ahora para lo contrario, para no solo demoler la cultura tradicional de la pareja, un hombre y una mujer, sino que ahora hay que sumarle un tercero, pero que tiene que ser inmigrante además, ¿no? Claro. Y no solamente eso, sino que tiene que tener casi más afectividad sexual con el otro con el hombre que con la misma mujer. No lo voy a decir, pero Sí, sí, no lo digas. Dilo, dale. Son cooks. son cooks y bebeceros. Sí. Mirá, no sé si lo Bueno. vieron. Ahí lo mandé del tweet de. A ver, pongámoslo en pantalla. Ahí está. No me equivoqué nunca. No, es entonces. increíble el... El video se puede mostrar, ¿no? Porque es una publicidad. ¿Es un video? Sí. Sí, es un video. Dale, pasalo.
¿Esto que es una bajada de línea estatal para la población alemana? No, no, Sí. no. Aparte de la frutinovela. Es No, rarísimo. está abrazado el... No, sí. Es como que Pam. ¿Qué? No ¿Qué entiendo. tiene que ver eso con un seguro de salud? Bueno, se contagiarán el SIDA ahora con este que llegó, no sé, Ah. pero... Ah, es un tipazo. Claro. Siento que se está representando el gráfico del IQ bajo con el alto y que tipo el del medio llora y los extremos piensan iguales. Bueno, pero... Yo soy el IQ bajo, sí. Lo acepto. Pero Sí, Pero, digo, espera. la campana de Gauss. Este ejemplo, Sí. multiplícalo por miles y decenas de miles. O sea, esto es un ejemplo de todo lo que ves en Estados Unidos. Mira Netflix. Sí, bueno. En Netflix, la campaña por convencer a las mujeres blancas de tener, de mezclarse racialmente, digamos, que a mí no me parece mal si es tu decisión, pero Claro. me parece mal que haya todo un aparato propagandístico que tiene por objeto la eliminación de una cierta etnia, que es la etnia blanca occidental, ¿no? Que sea el resultado de lo que tú estás viendo ahí. Prácticamente en todas las películas se plantea así. Siempre es la mujer blanca con el hombre negro. Casi, es muy pocas veces es al revés. ¿Por qué? Lo que se busca es la extinción del hombre blanco. Sí, no, y de la mujer blanca, o sea, de todos los blancos. Lo que pasa es que la mujer es mucho más selectiva, entonces Y que todo es beige. ella la que le tiene que abrir las puertas al otro, ¿no? Ahora salía todos unos académicos diciendo que en Tinder y en las aplicaciones de cita las mujeres son muy racistas porque, claro, por muy progres que sean, a la hora de poner like, no le ponen like al inmigrante que viene recién llegando, no sé, de Somalia, ¿no? No hacen Claro. eso. Buscan al tipo que se parezca más a Chris Hemsworth. Entonces, no hay que hacer algo para obligar a las mujeres a que se junten más y salgan más con personas de otra. ¿Por qué hay que obligar eso? Imagínate fuera al revés. ¿Es verdad? Imagínate fuera al revés, vos estuvieras haciendo toda una campaña para decir que los que tienen que reproducirse menos dentro de su propia etnia son los negros, o son los estos, son los No, otros. te crucifican. ¿Te imaginas? Te crucifican. Y claro, y te van a decir nazi. Pero cuando es al revés, el nazismo es aplicado hacia el otro lado, entonces está perfecto. Y eso es lo que te digo, que tenemos una civilización completamente podrida y que nuestro enemigo hoy está dentro, porque tú tienes en Occidente sectores completos de la élite, completos, enteros, que quieren destruir nuestra civilización y hacernos desaparecer en nuestra tradición cristiana occidental, en nuestra homogeneidad étnica y en todo lo que son nuestras tradiciones. Eso es así, a tal punto que la Constitución Europea incluso se negó a poner ninguna referencia al cristianismo. Como si Europa no fuera una herencia de la Es lo que es por del el judeocristianismo. Exactamente. Después está cediendo en todos lados, ya no puede celebrar la Navidad en muchas partes porque le molesta a los musulmanes. pero el Ramadán sí. El Ramadán Ah, sí. sí. El rey Carlos de Inglaterra Sí. no saludó a nadie para la Pascua de Resurrección, a los cristianos de Inglaterra, que son más, pero sí para el Ramadán. Sí. ¿Te das Eso es una cuenta? locura. No, y Que ya, nunca lo he encontrado muy inteligente yo a ese hombre, pero Sí. está entregado a esta agenda. Y el Papa que tenemos ahora, el Papa hablando de que no, que está exagerado el peligro de los musulmanes, que en realidad podemos convivir perfectamente, está siendo también instrumento para destruir nuestra civilización. ¿Cómo puede ser que un hombre que se ha pasado toda la vida estudiando religión, la historia de la religión, teología y todo, no entienda que el principal enemigo de la civilización occidental, más allá de los progres, que son para mí peores, porque hay muchos temas que... Pero Sí. es el Islam, que nunca ha sido compatible con Occidente. Perdón, o tiene influencia maligna o el tipo vive en un tupper, no sé qué creer. Me No, parece porque raro. él es consciente de que, por ejemplo, en Nigeria se estaba masacrando masivamente a los cristianos. Decenas, si no cientos de miles. Y sin embargo ahí no dice nada. ¿Pensás que el Islam tiene alguna chance de reformarse? Es muy difícil hacer una predicción. Yo creo que hay algunas señales no tan malas en Arabia Saudita, por ejemplo, que ahora las mujeres sí pueden manejar, vaya milagro. Sí. El príncipe regente Eso es gracias al capitalismo. ha hecho... igual. Sí, pero hubo un cambio ahí a nivel legislativo, una bajada de línea que viene de la corona Del rey saudí. del rey saudí. Que es como un dios para ellos. Que sí, que le abrió espacio para que puedan manejar a las mujeres, por ejemplo, también que puedan salir de la casa sin tener que estar siempre con un hombre que está con ellas, si no, no pueden salir. Tal vez hay algo ahí. Ahora, si cae el régimen de Irán, efectivamente, que es uno de los grandes problemas en ese sentido, y Irán hace una transición a una cosa mucho más secular, Sí. yo creo que todo eso va a ayudar. Pero los que se ven en Europa son muchas veces más radicales que los que están en Qatar o los que Claro. están son peores. ¿No te parece? Yo cuando veo los casos, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? Donde también los números de violación, digamos, contra la mujer se han disparado en los últimos años
como nunca sí. probablemente se vio en la historia. Y cuando llegan, digamos, al punto de tener que enseñarle, digamos, a un hombre joven, digamos, inmigrante, dibujándole el cuerpo de una mujer, digamos, Sí. esto no se toca, esto sin permiso no. Yo creo que la distancia es tan grande, pero tan grande, es un abismo de No, a diferencia, eso no lo vas a cambiar. donde ya no es incompatible. No, es incompatible. Yo creo que el Islam, en esencia, es incompatible con Occidente porque... Aparte está escrito en el manual de instrucción, ese es el problema para mí. Mira, yo estoy empezando a estudiar más a fondo estos temas, Sí. pero Islam significa sumisión a la voluntad de Alá, ¿no es cierto? Sí. Entonces, dentro del Islam ya está la idea de que la paz mundial solo va a poder llegar cuando todos se conviertan al Islam. Ahora, los moderados lo ven esto como una cosa muy a futuro o como algo que puede tomarse en sentido figurado, pero los no tan moderados, que son muchos, millones, digamos, La mayoría. consideran que esto tiene que ser luego y pronto y tiene que ser por la fuerza, ¿no? Y entonces tiene una simpatía por la violencia que es muy extendida en el mundo musulmán, incluso entre los que no son violentos ellos mismos. Claro. Yo veía una estadística que en Alemania el 43%, si no mal recuerdo la cifra, de los jóvenes musulmanes están de acuerdo con la Sharia, con implantar la Sharia. O sea, imagínate, y la Sharia es una ley obviamente islámica totalitaria, donde... Apedrear a mujeres por Es aplicar. por adulterio, La Sharia- pena de muerte por Sí, apostasía. La Constitución se vuelve el Corán. La Sharia es aplicar lo que Mohammed o Mahoma, o como le quieran decir, en el año 600 aplicaba como jefe de una ciudad Sí. a la actualidad. Sí, sí, sí. 1500 años. Eso es. Y el problema está en lo siguiente. Hay una diferencia que es esencial entre el cristianismo y el islam, bueno, muchas, pero una de las esenciales es que la Biblia no es escrita por Dios, porque no es un mensaje revelado directamente a alguien que entró a una cueva y se le apareció y dijo, esto es. En cambio, el Corán, en teoría, es palabra sagrada directamente. de Exactamente. Dios. O sea, la Biblia cita pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, Dios le habla a Moisés. Pero el resto es la historia del pueblo judío. Es influencia del Espíritu Santo indirectamente. Sí, ¿no? pero hay mucho más espacio para interpretación. Claro. En cambio, en el Corán es mucho más difícil, si bien hay algunos árabes, digamos, algunos religiosos árabes o islámicos que han intentado hacer cosas, pero han fracasado completamente. Porque la idea es que esta es la palabra de Dios, no de Mahoma. Claro. O sea, que Dios se encarnó de algo, o sea, usó a Mahoma de micrófono, De interlocutor. de interlocutor o de mecanismo de transporte para plasmar la palabra sagrada ahí. Y después están las hadith y están un montón de otras cosas que regulan, incluyendo el Corán, hasta en detalle la vida de las personas. Entonces, no es algo muy espiritual. Sí, claro. Es algo mucho más político. ¿Ah? Y no existe la separación para el Islam, y esto lo reconoce casi cualquier musulmán, entre lo religioso y lo político. Es teocrático. Ahora, seguro hay musulmanes moderados que dicen sí, pero nosotros ya no creemos eso. Pero el porcentaje de los que creen eso y que vienen todavía de Pakistán, de Afganistán, Pero ¿no pensás enorme. que los que no creen en eso son malos musulmanes? Bueno, desde el punto de vista de los más puristas, sí. O sea, yo lo celebro que no crean en eso, No, porque claro. entonces podemos convivir todos tranquilamente. Pero Claro. No suelen condenar igual. Dicen que no piensan eso, pero no suelen condenar cuando hay y ahí está el punto masacres decisivo. en Nigeria. Exacto. Ahí está el punto decisivo, son cómplices pasivos. Sí. Porque en el fondo, Por omisión. los más radicales les dictan la pauta a ellos. Claro. Porque ellos no están dispuestos a romper y asumir el costo de romper con los más radicales. Entonces, Aparte, el costo es la muerte. De el hecho. co- Sí, ahora, pero si son muchos moderados que salen a criticar, hay algunos que lo hacen, son muchos moderados que salen a criticar, los otros no pueden tampoco cargárselos a todos. Claro. Porque también hay musulmanes que están viviendo de manera un poco más secular, donde las hijas usan bikini, te fijas, donde no son pocos, tal vez no la mayoría, pero no son pocos. Y ellos tampoco quieren vivir como los más radicales quieren que vivas, ¿no? Completamente tapado. Claro, en el sudeste asiático pasa ello. Sí, En el sudeste asiático, países como Indonesia y demás, Sí, sí. son musulmanes, pero no son árabes y tienen ahí otro tipo de... es un poco más liviano. sí, sí. otro tipo de... Lo que viene de los países árabes es mucho más radical, pero incluso en Menor y Europa, igual, ¿no? algunos, pero Sí. lo que es increíble es que no condenen esa violencia. Es como lo que pasó con Charlie Kirk, ¿viste? Sí. Lo asesinan y tú tienes un montón de gente de izquierda que no solo celebró el asesinato, sino que te contestaba, bueno, pero mira las cosas que decía.
Sí, No, claro. Es como te no, apoyar vos a no Corto, podés Foucault. asesinar. Está mal. No puedes asesinar a alguien porque está diciendo algo que no te gusta. O sea, no, No, pasa que él puedes. era muy provocador, claro. Claro, pero te decían eso. Entonces después, y la izquierda tiene esta afinidad con la violencia, como los musulmanes, muchos musulmanes, yo diría la mayoría de los musulmanes moderados tienen la afinidad con la violencia porque en el fondo, la intuición moral es que tienen razón los más radicales. Ese es el problema, como le pasa un poco a la socialdemocracia con la izquierda más dura. ¿Ah? Que terminan dando, en realidad sí hay demasiada desigualdad. Es mejor tal vez que el Estado le expropie a los ricos un montón de cosas, porque sí, es demasiada la desigualdad y el abuso. Y después, pero para afuera retóricamente muchas veces dicen que no sería lo mejor, que está mal, pero en el fondo están de acuerdo. Y después cuando votan en esa dirección. Exacto. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que va a ser el conflicto definitivo o decisivo de este siglo. Hay una guerra civil entre los que queremos preservar la civilización occidental, y es una guerra, por eso digo civil, porque es interna, y las fuerzas islámicas y proislámicas, es decir, progresistas, que están en nuestros países. Porque el enemigo, o sea, los islámicos que están llegando a Europa, no es que tuvieron que luchar para entrar, ¿no? Los abrieron las puertas, los trajeron y les pagan por estar Como si lo tenían que hacer de pronto hace 200, 300 años. y no les resultó. Y que entraban por la fuerza y se iba por la fuerza. A las sí. puertas de Viena echamos a los otomanos, a los turcos otomanos. Sí, claro. O sea, fuerzas cruzadas. Por eso te digo, Con los húsares. Lo que hablamos el otro día. el problema en nuestra civilización hoy es la oikofobia. Así lo llama Roger ¿Qué es Scruton. la ¿Qué oikofobia? es eso? Usted ubica a Roger Scruton, el filósofo inglés, para mí el más top de los últimos 50 años en Occidente. Murió hace un tiempo atrás. Bueno, así como existe la xenofobia, que es el odio a lo extranjero, existe la oikofobia, el odio a lo propio. Ah, mira. Y eso es lo que te enseña el progresismo. Y por eso tú puedes tener a gente, son parásitos mentales, ¿no?, que te enferman. Puedes tener a gente que habla de que le gustan los derechos de las mujeres, el LGTB, los trans, aliados con gente que está con Hamas y que busca la destrucción de Occidente, de Israel y todo eso. Eso no es un poco los que sacan la bandera de su país, por ejemplo, y de repente, no sé, España lo veo mucho, Inglaterra. Sale uno con la bandera de España y de repente le vienen todos Fascista. estos suros y lo En quieren España linchar, igual básicamente. es más por la bandera, por la guerra civil. Pero pasa lo La mismo, bandera franquista. pasa lo mismo en Alemania, que hubo un tremendo escándalo cuando empezaron a sacar banderas alemanas, los que votan por la AfD y otra gente más, y pasó lo mismo en Inglaterra. En Inglaterra te llevan detenido hoy día. La policía, yo creo que Inglaterra es uno de los países que peor está por llevar una bandera inglesa si hay una manifestación con 100.000 personas con la bandera palestina. Claro. O sea, te llevan detenido porque la bandera inglesa ya es un símbolo racista. Ya está. Entonces, País está terminado, completamente, para mí Inglaterra está acabado. No sé si va a haber alguna reacción lo suficientemente fuerte para corregir esto, pero lo veo muy difícil. Yo sí creo que Occidente está en el peor momento de su historia, porque antes estábamos dispuestos a defendernos y a pelear por Occidente. Sí, claro. Entonces íbamos a las cruzadas, ¿no?, que la empezaron por culpa de los musulmanes, no por culpa nuestra. Sí. Defendimos Viena, defendimos Europa y fuimos a la guerra si era Con necesario. sangre. Hoy día no. Linda época. Hoy día nadie quiere hacer absolutamente nada. Hoy día queremos, no nosotros, pero un grupo importante de la élite y de los que viven en nuestra sociedad, quieren que nos destruyan. Quieren que vengan y violen a nuestras mujeres. Quieren que se instalen con sus mezquitas y nos persigan como siendo cristianos. Quieren que no nos dejen pasear nuestros perros en las calles porque es haram para ellos. Eso es ¿no? tremendo. Y está pasando. Tú en Inglaterra ya, Canadá. la policía te está empezando a decir no pasee su perro aquí porque puede ofender a los musulmanes. Claro. En Inglaterra, un país de perros de toda la vida. Bueno, en O sea, Nueva York. En Nueva York. La principal asesora de Zoran Mamdani, ¿te acordás lo que tuiteó hace poco? Sí. Sí, algo... Que los perros son impuros. Sí, sí. Que como que la gente, empiecen a dejar de tener perros como mascota porque son impuros. Sí. Y lo puso en Twitter. Y eso viene porque a Mahoma no le gustaban los perros, pero sí le gustaban los gatos, entonces puedes tener gatos. Ah, ¿Te mirá. das cuenta, el nivel? Pero totalmente, tal cual, es eso. Seguramente el tipo estaba caminando Lo mordió un perro en el una año vez. 600 Sí. y lo mordió un perro una vez, o pateó un perro en la calle y alguien lo vio y lo escribió. Sí, sí, sí. Y quedó como que los perros son impuros. También le No, gustaba- sí, Ese sí, nivel sí, de- es así. Sí, pero una cosa completamente primitiva para que hasta el día de hoy Totalmente. esa gente no sea capaz de convivir con otras personas que tienen perros, porque siguen al pie de la letra esto. También O sea, le gustaban los no, hombres. Eso es. Se lo toman completamente... No, pero fíjate que después, bueno, no sé si vas a escribir sobre esto, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, es cuando ellos describen el paraíso, ¿no? O sea, Sí, El bueno. paraíso de ellos, que es
totalmente una cuestión descripta materialmente al extremo y al detalle tipo específico, tipo si te portaste muy bien tenés copa de plástico con bebida ilimitada. Techo Tipo, de chapa. Claro, te portaste un poco mejor, ya tenés copa metálica. Te portaste mejor, va copa de plata y tipo en el tope de gama es copa de oro. Copa de oro. ¿Me entendés? Y de hecho hay niveles. Sí, más Hay todos los 100 placeres niveles. carnales. Las Sí, sí, vírgenes. Mira, Santo Tomás En eso hay una diferencia enorme con el cristianismo, que es una cosa más etérea, mucho más espiritual, ¿no? Sí, Santo Tomás de Aquino precisamente hizo ese punto. Condenó el Islam fuertemente, lo encontraba repugnante y una religión perversa, porque precisamente lo que hacía era prometer recompensas a nivel de placer a sus seguidores. Hedonista. Hedonista, exactamente. Mientras que el mensaje cristiano, católico, es una cosa espiritual. No tiene nada que ver con cuántas mujeres voy a tener sexo, cuántas copas de qué material me voy a tomar, etcétera, etcétera. Y él hizo un análisis muy crítico, muy agudo, como uno de los pensadores más geniales de la historia humana. Y lo mismo tú lo puedes ver en muchos otros, Alexis de Tocqueville también, sobre el Islam. Entonces, la verdad es que salvo una gran reforma muy profunda con reinterpretaciones que son compatibles con la vida civilizada, porque en general no pueden vivir de manera civilizada, porque no existe la libertad en este credo, yo veo que vamos a terminar o en guerras civiles o Europa termina completamente islamizada y ya se están adaptando a vivir cada vez más bajo las normas musulmanas. O vamos a tener que tener todos los refugiados acá en Argentina, porque se llena de europeos que ya no pueden soportar vivir allá, porque la verdad... Eso es un peligro igual, creo. Que sí, bueno, si son europeos y tienen las ideas claras y no votan por los zurdos, está todo bien. Vienen los europeos y te arman el Partido Comunista acá, como pasó cuando venían en el 45. Venían los zurdos. Hablando, claro. última pregunta, entiendo que te tenés que ir, Axel, ya estamos una hora de entrevista. ¿Cómo está Chile? Felicitaciones igual por el triunfo de Chile. Creo que la vez pasada que viniste no eras tan optimista con la política en Chile. ¿Cambió tu percepción con el triunfo? Mira, tenía claro que venía un cambio de gobierno porque era muy difícil que ellos ganaran. Sí. Pero en lo que estoy un poco más optimista en la parte económica, se sacó un buen resultado a nivel parlamentario y hay bastante consenso de cosas que hay que hacer. Tampoco creo que es lo suficientemente ambiciosa la agenda del presidente Kast. Creo que va en la dirección correcta. Espero que los números que ellos tienen se les den, la verdad. Yo tengo algunas dudas, pero si se les dan, es fantástico. Ahora, en lo que sí hay un problema grave y que no veo por dónde lo pueden arreglar en serio, pero tal vez porque es prematuro el análisis, es en seguridad. Ahí estamos muy complicados con el tema de delincuencia, secuestro, crimen organizado. ¿Ah, sí? Sí, muy complicado. Y es la razón principal por la cual se eligió a José Antonio Kast y un gobierno de derecha. Ahora, ellos tienen claro que hay que hacer cosas, a diferencia de Boric y ellos que trabajaban para el crimen organizado. Exacto. Pero los van a jugar mucho por si de aquí a 6, 8 meses hay una notoria reducción de la delincuencia y la criminalidad. Lo que sí cayó, lo leí al pasar, bastante es la inmigración ilegal hacia Chile. Desde Venezuela iban, ¿no? Sí, pero tiene que caer mucho más. Tiene que ser una cuestión marginal, ¿no? Trump la llegó a bajar a casi cero. Sí. Entonces yo no veo por qué nosotros no podríamos hacer algo parecido si tenemos la voluntad política de hacerlo. Así que todavía es prematuro para sacar un diagnóstico, pero te digo, ¿vamos a estar mejor que con Boric? Sí. ¿Va a ser suficiente? Esa es la gran pregunta. Claro. Bueno, mucha suerte con eso. Y te agradezco enormemente por haber venido. ¿Algo? Sí. ¿Cuáles son los 3 top ahí está. que vos creés que hicieron o Tu participaron? top 3 seres humanos más importantes de la historia para la grandeza de Occidente. Mira, Jesús ya sabemos no cuenta. Ya, Jesús no cuenta, sí. Lo tengo claro, pero yo diría que Francis Bacon es uno, sin ninguna duda, porque sin Francis Bacon no habrías tenido la revolución industrial. Y todo su cambio del paradigma del conocimiento fue decisivo en el desarrollo científico de que Occidente termine siendo el líder en todas esas materias, ¿no? Todos los 200 años de explosión económica que hemos tenido y que nos sacó de vivir
en la extrema miseria a casi todos los seres humanos. Eso de Francis Bacon es uno de los grandes responsables de eso. Bueno, yo tengo un sesgo además por los pensadores, pero él tuvo un impacto muy fuerte ahí. Agregalo. Después, hay un libro de Joel Maker, que es el Premio Nobel de Economía del año pasado, donde él explica esto. Y es muy, muy fuerte, muy potente en ese sentido. Después yo te diría que Platón y Aristóteles son los que sientan las bases de todo lo que fue después el desarrollo doctrinario, filosófico del cristianismo bajo la Iglesia Católica. Sí, Santo Tomás es más importante, y San Agustín, pero de Platón y Aristóteles todo el helenismo entra, ¿no?, a Occidente y terminamos siendo lo que somos. Por algo se dice que en verdad la cuna de Occidente está en Grecia y todo lo demás. Sí. El mismo cristianismo está impregnado por todos lados en su desarrollo de conceptos. La primera Biblia se escribió en griego, de gente que había estudiado a los pensadores, griegos los conocía. Entonces, yo si tuviera que elegir tres, y para mí el mundo de las ideas siempre es el que determina el resto, Sí. serían esos tres. Pero bueno, es una pregunta muy difícil. Sócrates, Platón y Bacon. Platón, Aristóteles y Bacon. Aristóteles Platón, Aristóteles y Bacon. Y Hay que Bacon, agregar esos Aristóteles y Bacon. tres pensadores. Bacon es una cosa un poco más accidental, no tiene el nivel de Aristóteles ni de Platón por ningún motivo, pero tuvo en un determinado momento un impacto En el momento justo, además. revolucionario que cambió la historia. Obviamente podrías hablar de los hermanos Wright con la aviación. Están en la lista. Ya, claro. No, pero te digo, están desde los hermanos Wright hasta Constantino. Constantino, Elon Musk. Elon Musk también está. Anda a saber si Elon Musk nos lleva a la especie interplanetaria, como sabes tú. Sí. Pero sí, no, hay muchos que dan para pensar un... Sylvester Stallone también está. ¿Sí? Sí. Elvis. Por Rocky. Como soft power en los 80 contra la Unión Soviética. Como soft power, sí. Los Beatles fueron... Los discos de los Beatles se oían de manera escondida en la Unión Soviética, estaban prohibidos. Y los Beatles expusieron a mucha gente joven de la Unión Soviética a Occidente, ¿no? Y a la forma de divertirse occidental. Así que, poderosísimo. Sí, y fue la mejor música, o sea, la banda de más influencia en toda la historia. Si es que uno se va a la cosa más de arte, yo creo que... Bueno, él lo puso a Elvis también. Sí, bueno, claro. Elvis. Elvis, sí. Bueno, la verdad que hay muchos, ¿no? Hay muchísimos. Hay muchísimos, sí. Voy a darle vuelta, pero entre los científicos e inventores, claro, ahí tienes también varios que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Está muy bien porque nos agregó, digamos, un enfoque más de pensadores. Sí. Que teníamos por ahí muchos generales, conquistadores, reyes, emperadores. Que obraron para el bien, digamos, pero bueno, el gordo también lo puso a Vlad Tepes, que de hecho... gran defensor de Europa. Gran defensor de la Iglesia Católica. Sí, te paso. Un momento complicado. Bueno, sí. Cuestionados métodos, ¿no? Pero resultados efectivos. Axel, te agradezco muchísimo por haber venido. Sos, por supuesto, siempre bienvenido acá en esta casa. Nazi Comunismo es el libro de Axel Kaiser. Vayan a comprarlo. Yo desde hoy, esta noche lo empiezo. Me han dicho que la gente que empieza no puede parar. De verdad que es bien impactante, sobre todo los dos últimos capítulos. Y como digo, una artillería de argumentos. Perfecto. Con mucha fuente para discutir con su tío zurdo en la comida familiar del domingo. Sí, para Navidad.